En esta temporada, la República Mexicana se volverá aún más leguleya de lo que ya es de costumbre. No es cosa mala, siempre y cuando todas y todos recordemos aquel bello aforismo, o mejor, el buen consejo, del sabio uruguayo Eduardo Couture. Lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a donde hace poco me invitaron a dar una conferencia, me encontré con que el lema de esa escuela de jurisprudencia reza así: justicia y derecho, espíritu de mi pueblo. Un grito de batalla académico muy bonito, pero que encierra un compromiso difícil de cumplir porque, como Couture enseñaba, justicia y derecho no siempre coinciden. Hoy les propongo un ejemplo antiguo y una anécdota familiar para explicar lo anterior. Cuando Benito Juárez decretó la creación del Registro Civil en 1859, esa institución ordenó a todas las mujeres y a todos los hombres que acudiesen a una oficina gubernamental para avisar del nacimiento de una niña o un niño, o avisar del matrimonio que celebraban dos personas, o avisar que otra persona había muerto. Esa institución era derecho, y aparte la institución salvaguardaba derechos individuales muy importantes. Derecho al nombre, derecho a convivir con una persona, derecho a formar una familia, el derecho a heredar a quien había muerto. Todo esto en 2025 nos parece natural, razonable, tan natural y tan razonable que todas y todos diríamos que ese derecho, que esa norma jurídica, es justo, es justa. Pero, 1859, en aquellos años había quienes decían que el registro civil era injusto. Piensen ustedes que en aquellos tiempos las católicas y los católicos creían, y llevaban creyéndolo más de 3 siglos en estas tierras y más de 1000 años en Europa. Digo que las católicas y los católicos creían que al nacer las niñas y los niños tenían derecho a ser bautizados en la parroquia. Creían que las mujeres y los hombres debían consagrarse religiosamente el uno a la otra y la otra al uno a través de una ceremonia pública frente a toda la congregación. Y que también al momento de la muerte todos los seres humanos debían recibir la extrema unción y sus cuerpos enterrarse en tierra consagrada. Nada de esto le importaba al registro civil y, por lo tanto, esa población católica imaginaba que la nueva institución pretendía condenar a los niños al limbo de los no bautizados, a las parejas a la ilegitimidad, haciendo que sus hijas y sus hijos fueran bastardos, y peor, que las almas de los muertos jamás encontrarían ni la redención ni la salvación en el más allá. Muy injusto, ¿no? Hoy en día esos argumentos nos parecen extrañísimos, ¿verdad? Eventualmente, la gente mexicana del común encontró tranquilidad. El nuevo derecho mexicano también establecía la libertad religiosa y por lo mismo no había ningún problema con que la gente viviese bajo las dos leyes. Les cuento un ejemplo. Un día, hace ya mucho tiempo, debe haber sido allá por 1955, mi tío abuelo Chuy Flores de la Fuente le escribió a mi abuela Loló una carta para enviarle desde la cabecera municipal de San Buenaventura, Coahuila, Estado libre, soberano e independiente, unas copias certificadas. Eran el acta de nacimiento y la fe de bautismo de mi abuela. La carta del tío Chuy era muy sencilla. Ahí te mando, Lola, esta para que te enteres cómo te llamas. Resulta que medio siglo antes, en 1906, Gregorio Flores y Aurora de la Fuente Rodríguez, mis bisabuelos, habían acudido a la parroquia de San Buena con su hijita Dolores de brazos. Y el señor cura les dijo que Dolores, a secas, no era nombre cristiano, así que la bautizó como María de los Dolores, la ley vieja. Luego Gregorio y Aurora caminaron y se fueron a la oficialía del Registro Civil de San Buena. Y cosa fascinante, el ciudadano oficial les explicó que los Dolores no eran nombre, así que él registró a la recién nacida como Teresa Dolores, porque su mujer se llamaba Teresa, la ley nueva. Pero se aplicó también la ley de la libertad. Dolores Flores de la Fuente, mi abuela, la maestra normalista,
Nunca usó ni el María ni el Teresa. Y cuando fue a morir a la Ciudad de México en 1989, por poco y yo no recibo su acta de defunción porque la oficiala del registro civil la voceó como Teresa. El derecho civil decía que mi abuela, Loló, tenía derecho al nombre, pero también que su padre y su madre eran libres de llamarle como quisiera. Y quisieron Dolores, no Teresa Dolores. Se interpuso entre ellos y la libertad el gusto o el valor estético del ciudadano oficial del registro civil, quien le pegó un Teresa que nadie usó nunca en nuestra familia. Por otra parte, el derecho canónico decía que la niña debía tener un nombre para recibir el bautizo. Y la costumbre católica mandaba invocar, por ejemplo, a la Virgen María, Madre Dolorosa. Así que ese valor religioso se le impuso al padre, a la madre y a la hija. Pero liberales norteños, todos ellos, ni Gregorio, ni Aurora, ni Loló usaron jamás María de los Dolores. ¿Habrá tenido mi abuela problemas para entrar al paraíso cristiano? ¿Qué valores se imponen en la puerta que guarda San Pedro? ¿La libertad o la predestinación? Saber. ¿La falta de nombre adecuado nos saca del libro de la vida o del libro de los muertos o de la lista de los salvados? Saber. En la praxis del caso que les cuento, por sobre las dos leyes se interpusieron valores de las familias Flores Flores y de la Fuente Rodríguez que dictaban que la recién nacida debía sustituir a alguna tía o alguna prima recién muerta. Mi abuela Loló era el reemplazo de otra Lola. Esta es una de las muchas razones por las cuales se repiten ciertos nombres propios en las familias. Eso nos lo aclararán los antropólogos y los genealogistas. Pero vayamos a lo general. Hace ya un siglo, el jurista austriaco Hans Kelsen, que vivió de 1881 a 1973, más o menos la vida de mi abuela, trató de construir una teoría del derecho que explicase las normas jurídicas con independencia de cualquier valor. En el caso que les cuento, habría que desterrar de la ecuación jurídica valores estéticos, como el del ciudadano oficial del registro civil, los valores religiosos del señor cura párroco, pero también los valores familiares que en las familias imperen. Kelsen quería una teoría pura del derecho, sin valores que complicaran la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Más allá del nombre de mi abuela, Lola, quien nunca se llamó Dolores ante ninguna ley, por cierto, a Kelsen le interesaba desterrar del debate conceptos como justicia, porque descubrió que cada quien le da a justicia un contenido distinto. Para los burgueses liberales, la justicia significa premiar el mérito individual, no importando que algunas personas se acumulen premio tras premio tras premio, mientras que otros no reciben nunca nada. En cambio, para los proletarios revolucionarios, la justicia significa premiar la necesidad, que es común a todos, y por lo mismo asegurar que todas y todos recibamos el mínimo indispensable para sobrevivir con dignidad. Para el católico, lo justo es vivir de acuerdo al dogma papal. Para el luterano, lo justo es seguir los dictados de la conciencia personal. Así que Kelsen diría, si no nos vamos a poner de acuerdo en qué es la justicia, mejor deberíamos eliminarla de la ecuación jurídica. Pero si el derecho no tiene nada que ver con la justicia, ¿cómo sabemos si una norma jurídica es buena o mala? Una teoría pura del derecho diría que esa es una pregunta falsa. La pregunta correcta es si una norma jurídica es válida o inválida. En el sentido siguiente, si esta norma fue emitida, aprobada, decretada, de acuerdo a las reglas de creación de las leyes que están en la Constitución, es válida. Pero si la creación de la norma no cumplió con la regla constitucional, es inválida. Si lo miran ustedes con atención, todo es cuestión de procedimiento. Si se siguen las reglas constitucionales, la ley vale. Pero si no se respetan las reglas constitucionales, la ley no vale. De hecho, allá por 1920, Hans Kelsen fue designado miembro del Tribunal Constitucional de la recién nacida República Austriaca, un alto juzgado en el cual el trabajo central era precisamente revisar si los actos y las normas emitidas por una autoridad eran constitucionales o inconstitucionales. El problema de Kelsen es que, hasta donde aquí les llevo explicado, su teoría pura del derecho no nos dice por qué la Constitución es válida. ¿Quién hace la Constitución?
¿Por qué cambia la Constitución? La semana pasada tratamos ese tema aquí en este espacio, cuando les conté de la conferencia que vino a darnos a México el profesor israelí Yaniv Rosnay. La semana próxima voy a tratar yo de explicarles cómo se podría resolver el problema del origen de la Constitución que nos plantea Kelsen. Muchas gracias.